todas, hoy vengo a presentaros la novela de una de mis autoras favoritas, Najat Al-Hashmi, titulada Madre de leche y miel. En esta novela ciertamente autobiográfica, la autora coge a su propia madre como a narradora y a protagonista de esta historia. En esta novela se recoge todo el relato vital de su madre, quien nació y creció en una zona rural de Marruecos y posteriormente migró hacia aquí, hacia Cataluña con su hija. Nos hablará de cómo es llegar a un país extranjero donde no se conoce absolutamente a nadie, ni tan solo es la lengua, ¿no? Me dio mucho que pensar sobre el ser humano. Primero de todo me ayudó a comprender a nivel mucho más profundo de lo que había conseguido anteriormente el verdadero significado de que el ser humano es un ser por naturaleza cultural. Este libro me evidenció mi propia óptica cultural, así como vi que la dimensión de lo real era totalmente inaccesible a ojos del ser humano. Citando a Gelen, él dijo: si la cultura es natural para el ser humano, entonces nunca captaremos su naturaleza tal cual es, sino impregnada de compuestos culturales. Esto es una de las cosas que me enseñó esta novela, a hacerme consciente de aquellos significados que yo estaba otorgando a universos simbólicos ajenos al mío. En la misma línea de la temática de la cultura, y siguiendo las teorías de Cassirer, vemos como el arte, vemos como la ciencia y como el propio lenguaje son dimensiones culturales, ¿no? Entonces me surgió la pregunta: ¿cómo puede ser que las mismas construcciones de palabras, ¿no?, pueden tener simbologías y significados tan diferentes? Entonces, la verdad es que las tesis de Wittgenstein contestaron bastante a esta pregunta. El lenguaje no se adapta a la realidad, el lenguaje no es un espejo de la realidad, sino que el lenguaje se adapta a nuestra propia realidad. El lenguaje se adapta a nuestros propios universos culturales y por tanto se adapta de forma diferente en diferentes culturas, en diferentes lugares, en diferentes contextos. A propósito de hablar del lenguaje, creo tener la necesidad de hablar sobre Austin y sobre su teoría de la performatividad. Fátima, nuestra protagonista en la novela, se pasa todo su relato vital hablando sobre aquellos mensajes que se han interiorizado en ella como verdades absolutas, las cuales ella se ve totalmente incapacitada para negar. Son, por ejemplo, el caso de los roles de géneros muy establecidos en su lugar de origen, con diferencias a nivel práctico abismales. Son justo estos mensajes los enunciados performativos de los que habla Austin, y estos mensajes se introyectan en nosotros como si siempre hubieran estado allí, como dice Butler también, ¿no? Butler también reafirma esta teoría. Además, Austin habla en una parte de esta teoría nos dice que a mayor vínculo afectivo con la persona que te manda este mensaje, mayor introyección hay de este mensaje. Esto se ve perfectamente plasmado en la novela, ya que todos estos mensajes son principalmente formulados por personas muy cercanas a la protagonista. Llegados a este punto, me gustaría introducir las teorías de Foucault, que me servirán como puente entre el lenguaje y la sexualidad, que es el siguiente tema que me gustaría tratar. Foucault establece la importancia del lenguaje en la conformación de nuestra propia sexualidad, cómo la existencia de palabras para hablar de sexualidad permite la existencia de nuestra propia sexualidad. Lo que nos viene a decir es que el dominio de un discurso sobre cualquier temática es la que nos da el poder sobre esta, ¿no? Este libro habla de sexualidad constantemente. En cada uno de sus capítulos lo sexual está presente, pero está presente desde la represión, está presente desde la vergüenza, está presente justamente desde la desaparición del discurso de palabras para hablar de él. Que desaparece el discurso para el colectivo de las mujeres, para el colectivo femenino no hay palabras para hablar de su sexualidad y por tanto no hay dominio del discurso, con lo que se otorga todo el poder de su propia sexualidad al poder del hombre. Para entender la conformación de la sexualidad de nuestra protagonista, me pareció muy ilustrativo hablar sobre las teorías freudianas. Freud nos presenta unas tesis que en su momento fueron muy revolucionarias sobre la existencia de la sexualidad desde que nacemos. En la infancia, el gran desarrollo de esta parte sexual. En este libro se ve muy representado algunas anécdotas que Fátima explica sobre su infancia, de cómo veía la sexualidad en su madre, por ejemplo, de lo cual también habla Freud, cómo los niños pequeños en la infancia expresan el afecto con sus madres. Además de las impresiones que recibimos durante la infancia, Freud también habla de los aspectos socioculturales. Vemos la gran diferencia que hay entre géneros, entre el género femenino y el género masculino en cuanto a la sexualidad, en cuanto a cómo se habla de la sexualidad, en cuanto a cómo se permitía
que pudiesen vivir la sexualidad ambos géneros. Lo que realmente se está haciendo son diferentes asignaciones sobre la sexualidad a ambos géneros. Y las asignaciones sociales acaban llevando a diferencias sexuales. La diferencia sexual acaba llevando a la desigualdad social. Es el último aspecto que quiero analizar sobre el libro y es la identidad. Esta novela es el relato identitario de la madre de Najat el-Hashmi, y aunque ya he hablado sobre otros aspectos de la identidad, como es la cultura y como es la sexualidad, quiero hablar sobre la crisis identitaria que padece Fátima, que padece nuestra protagonista al llegar a un país extranjero. El relato identitario no se reconoce tan solo por uno mismo. El relato identitario no se convierte en propiamente identidad si no hay un reconocimiento en la gente, en aquellas personas que te rodean, en tu espejo social. Entonces establecemos que una crisis identitaria es cuando justamente esto no sucede. En cuanto no hay un reconocimiento de tu propio relato identitario, tú misma, en este caso Fátima, se cuestiona a sí misma encontrándose totalmente perdida incluso dentro de su propio cuerpo y dentro de su propia historia. Y ahora, por último, decir el porqué de mi elección, el porqué de Madre de leche y miel. Y creo que es una novela necesaria, creo que es una lectura necesaria hacer. Creo que debemos ver en Fátima no una persona individual, sino la trayectoria y la vida de tantos millones de mujeres que se ven en esta situación de abandonar sus lugares de origen y emigrar a países donde todo es desconocido y donde la soledad es más fuerte que nunca. También creo que es necesario dejar a un lado la información de la prensa y pasar a leer relatos de mujeres migrantes que nos describen cómo son sus prioridades, qué sienten y cómo viven en estos países, así como interesarnos sobre sus relatos vitales de cómo eran sus antiguas vidas y salir, ¿no?, de un poco de nuestra zona de confort. Además de esto, lo recomendaría por su prosa, por su literatura, que es preciosísima, y yo le doy las gracias a esta autora por hacerme sentir que yo he estado en el Rif, que yo he estado allí y que he probado el pan que cuece Fátima, porque al leer estas páginas te acaba dando la sensación que así ha sido. Muchísimas gracias y un beso a todas.